Vamos a mirar brevemente los versículos 27 al 30 y después hacemos algunas observaciones y unas palabras finales. La semana pasada nosotros meditábamos un momento en lo que tiene que ver con una advertencia que nos hace el Señor contra el pecado, una advertencia contra el pecado y la maldad. Hoy el enfoque es luchando contra el pecado, que los puritanos llamaban el pecado remanente en los creyentes. Ciertamente tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu de Cristo mora en aquellos que han creído. Somos nuevas criaturas, pero todavía, como dice Pablo en Romanos 7, el pecado mora en nosotros. Así que en estas palabras nosotros tenemos instrucciones, advertencias que nos van a servir y nos deben servir en cómo nosotros luchamos con el pecado. En los versículos 27 y 28, Jesús establece que el adulterio no solo se comete en el acto de adulterar, sino también en el corazón. Note cómo lo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Él está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Versículo 28, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es lo mismo que una mujer que mira a un hombre, una mujer casada que mira a un hombre, es lo mismo. El punto es que cuando anhelamos estar íntimamente con una persona que no es nuestro cónyuge, estamos cometiendo adulterio, pecado. El hombre y la mujer que están casados pecan de infidelidad cuando en su corazón desean otra persona que no es su cónyuge. Cuando nuestros ojos miran y nuestros corazones anhelan otra persona que no es nuestro esposo o esposa. Lo que Jesús nos está recordando aquí es que el pecado no solo es una cuestión de actos, sino también de motivaciones, de actitudes. El pecado también se comete pensando y deseando. Pensando, deseando y sintiendo. Juan Calvino decía que para Dios nuestros pensamientos son actos. Nuestros pensamientos son actos. Versículos 29 y 30, entonces Jesús les da esta instrucción que parece radical, drástica, ¿verdad? Así como causa algún sentido de impresión con estas instrucciones a nosotros, en ese tiempo seguramente también había algo de eso. Note cómo lo dice nuestro Señor, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y versículo 30 lo mismo, pero con la mano derecha. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice, remuévete el ojo si estamos siendo tentados a pecar. Esto es una metáfora para resistir al pecado, para cortar el medio que nos está haciendo tentar, el instrumento por el cual estamos pecando. En otras palabras,
detrás de la metáfora hay una exhortación a una actitud violenta contra el pecado. Con el pecado nosotros no jugamos. Él nos exhorta casi a tener una disposición hostil y de rechazo hacia el pecado. En esencia, yo diría que lo que el Señor nos está diciendo aquí es lo mismo que Pablo dice en dos textos en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 8:13, que a principio de semana estaba meditando en este pasaje y yo pensé que iba a exponer este pasaje, pero de alguna u otra manera el Señor me guió al texto de Mateo capítulo 5. Pero en Romanos 8:13 dice Pablo: si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo o de la carne, viviréis. Es decir, que nosotros somos los que hacemos morir las obras de la carne, las pasiones pecaminosas en nosotros. Somos nosotros los que tenemos el llamado y la responsabilidad de removernos el ojo derecho o removernos la mano derecha si son ocasión para que nosotros pequemos. El otro pasaje está en Colosenses, donde él dice esto. Colosenses 3:5, él dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Nuevamente pone en el creyente la responsabilidad de hacer algo para luchar contra el pecado, para no rendirse contra el pecado, para mortificar el pecado y no ser dominados por esa realidad. Ahora, en esos dos versículos está la razón para este llamado. Y de acuerdo a eso es que si no lo hacemos, entonces puedo terminar en el infierno. Es mejor que se pierda alguno de tus miembros, es decir, es mejor que batalles, es mejor que luches para sacarte eso. Es preferible la lucha, es preferible el dolor, la angustia de quitarte el ojo. Solamente yo creo que el texto nos da para imaginarnos esa experiencia. Hace unos años había una película, creo que se llamaba 127 horas. No estoy seguro si era exacto el número de este muchacho que estuvo en el Grand Canyon, si no me equivoco, un lugar así. Y él estaba escalando y se quedó atrapado, su brazo se quedó atrapado. No sé si alguno de ustedes lo vio. Y la película trata, esto es una historia real, donde él se corta el brazo para poder salir, si no él se iba a morir. Y lo gráfico, lo angustiante que fue ese momento donde él tenía que cortarse el hueso para él poder escapar. El texto nos invita a pensar en esa lucha, en esa angustia por quitarte la mano derecha antes que ser condenado por la eternidad. Es infinitamente mejor el dolor, la angustia y la frustración. Y fui intencional para escoger estas palabras. El dolor, la angustia y la frustración de la batalla contra el pecado. Eso es infinitamente mejor a que te pierdas en el infierno. A más de uno en esta congregación yo le he dicho: mi consejo yo sé que no te gusta y está causando dolor en este momento, pero yo prefiero el dolor que estás teniendo ahora al dolor que te va a causar el pecado que estás por cometer. Más vale, mis hermanos, una vida que lucha y batalla que una vida que se entrega al pecado. Porque esa vida termina, de acuerdo a este pasaje, en la condenación eterna. Mejor es remover el ojo, remover la mano con todo lo que eso implica, que no hacerlo y perderse por siempre.
Ahora, para nosotros que sabemos que la salvación es por gracia, esto es chocante. Pero yo voy a decir algo acerca de eso en un momento. Lo cierto es que si no tratamos así al pecado, si no lo matamos, si no lo mortificamos y seguimos y nos entregamos al pecado, considera tu final, porque quien se rinde, quien practica y disfruta el pecado y se entrega al pecado sin ninguna lucha y resistencia, es señal de alguien que no tiene vida nueva. Hay un gran sector, hay muchos cristianos que el único enemigo que ellos tienen en mente es el diablo y los demonios. Pero la Biblia nos enseña que antes que el diablo y los demonios, nuestro primer y mayor enemigo es la carne. Y digo eso tomando las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a un joven creyente: cuídate de ti mismo y después de la doctrina. Él no le dijo cuídate del diablo, cuídate de ti mismo, cuídate de tu corazón. Ahí está nuestro mayor enemigo, ahí está nuestra mayor batalla. No estoy bajo ningún punto minimizando la realidad de que el diablo nos odia y es un enemigo al que debemos resistir. Pero Santiago decía: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios, en este caso, cuando luchamos contra nuestras pasiones pecaminosas. La práctica de un pecado que no incluye resistencia o batalla es la prueba de alguien que no tiene temor de Dios, que no tiene a Cristo y que va camino a la condenación eterna. Ahí está la evidencia de alguien que es de Cristo. Así viven los que van al infierno, sin luchar ni hacer morir su pecado. A mí me gustaría hacer 4 observaciones generales acerca de esto. La primera observación la hago porque hay un sector, aunque usted no lo crea, hay un sector de cristianos que enseñan que el infierno en realidad no es un lugar de tormento, sino que usted es aniquilado, usted desaparece y that's it. A eso se le ha conocido como aniquilacionismo. La idea de que no va a haber condenación eterna, no va a haber tormento eterno, sufrimiento eterno. ¿Ok? Lo que Jesús está diciendo, dicen ellos, es que en realidad tú desapareces y ya se acabó todo. La respuesta que damos a eso, tomando en cuenta este pasaje, por ejemplo, porque debo decir que quien más habló del infierno en la Biblia, ¿quién fue? Jesucristo. Y responderíamos de esta manera: para que esta advertencia sea útil o tenga sentido, para usar el temor del infierno como un medio para resistir el pecado, el infierno debe ser algo cierto. Porque si no fuese tormento eterno y fuese desaparición, las palabras de Jesús
pierden su sentido de urgencia. Porque alguien diría, bueno, ¿qué pierdo? ¿Me desaparezco? Está bien. La realidad del infierno, mis hermanos, no puede ser un mito. Si fuese un mito, entonces las advertencias de nuestro Señor no tendrían ningún asidero. Si el infierno no fuese una realidad, un lugar de tormento, angustia y sufrimiento por la eternidad, no tendría ningún sentido usarlo para despertar temor y urgencia en sus discípulos para luchar contra el pecado. ¿Pero por qué lo hace? Por cuanto es un sufrimiento real, un tormento real, condenación final y eterna. Por eso Cristo lo menciona y lo usa para despertar en nosotros un sentido de alarma. Con el pecado no debemos jugar. Hay cosas trascendentes y eternas que están en juego. La segunda observación tendría que ser, cabe preguntarnos, ¿cómo evitar el error de pensar que nos ganamos la salvación por removernos el ojo? ¿Quiere esto decir que solo los que hacen ciertas cosas, como cortarse la mano y quitarse los ojos, pueden ser librados del infierno y entrar al cielo? Y nuestra respuesta es no. ¿Y por qué decimos eso? Porque la misma Biblia enseña que somos salvos por gracia. Nadie se salvará por sus buenas obras. Solo por la fe en Cristo somos salvos. Efesios 2, 8 al 9, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y Romanos 3, 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. Lo que aquí tenemos, mis hermanos, es la confirmación que aquellos que son salvos los que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, ellos dan guerra al pecado y no se rinden fácilmente. La característica de un verdadero cristiano es que lucha, se frustra, batalla, pelea contra su pecado. Y los que no están en Cristo, los que no han nacido de nuevo, ellos viven con una pasividad y con una permisividad hacia el pecado, demostrando que no son de Cristo y que al final, si mueren así, se van a perder. La tercera observación que quiero hacer es que aunque este texto se enfoca en el adulterio, está enfocándose en el pecado, la inmoralidad sexual para los que son casados. Pero por extensión, aplica a toda forma de pecado sexual. Y por extensión, esto no es menos cierto de otros pecados. Es decir, si tu mano derecha te es ocasión de caer a otras formas de pecado, nosotros debemos tener la misma actitud violenta de cortarla. Esto se aplica de la misma manera a otros vicios y a otras propensiones. No solo es el adulterio, también es la fornicación, sexo sin estar casado, lujuria, inmoralidad sexual, pero también aplica a la ira, mis hermanos.
Esto también aplica a la ira. Si tu mano derecha, tu ojo, te hace pecar de ira, sácate el ojo. Me da la impresión de que hay veces se mira el pecado de la lujuria aquí, el pecado de la inmoralidad sexual, y la ira se mira como que no es tan seria y no es tan grave. Es más, en el mismo Sermón del Monte, la ira es igualada a matar. Por el bien de nuestras almas, amados hermanos, nunca baje de categoría la ira. La ira es vil y es un pecado que debe ser mortificado, debe ser confesado. La codicia, tan vil y despreciable como la lujuria. La codicia, la ambición por tener. Y podemos seguir con el resentimiento. O para no llamarlo odio hacia alguien. Si en su corazón se ha anidado resentimiento hacia alguien, usted necesita sacarlo. Usted necesita ponerlo sobre la mesa. Usted necesita cortarlo. Usted necesita confesarlo. No justificarlo. El resentimiento es vil, mis hermanos. Cuando dejamos que el odio atrape nuestros corazones y nos damos el lujo de vivir y miramos a los que luchan con la lujuria como si fuesen cristianos de segunda categoría, pero estamos bien nosotros con nuestro resentimiento porque nadie nota nuestro resentimiento, porque se anida silenciosamente. El resentimiento, el odio, son pasiones que deben ser mortificadas también, mis hermanos. El egoísmo, el orgullo. Y ahí entramos todos. Alguien pudiera decir, no, yo no lidio con lujuria, la ira no es lo mío, yo soy manso como una paloma. Ok, quizás no sea el orgullo, pero ya veo cuál es su pecado. Una paloma orgullosa es usted. Orgullo. La soberbia es madre de tantos pecados en nosotros. Así que si usted no lidia con ira y no lidia con lujuria, usted debe estar pero con los ojos hinchados, sin un diente, sudado, sangrando, porque estamos luchando contra el orgullo. ¿Y sabe dónde sale eso más? Cuando usted se casa. Los que se acaban de casar, les digo eso, usted va a ver cómo aflora eso. El orgullo, la soberbia, la altivez. Por eso el matrimonio es un lugar donde uno tiene que aprender a humillarse y decirle, Señor, si yo sigo con este orgullo en mi corazón, yo voy a tener mucho problema. Ayúdame. Y usted tiene que ser tan radical como mirar a alguien quitarse un ojo y cortarse una mano. Nunca habrá comunidad en el sentido bíblico
si no estamos luchando con nuestro orgullo? Nunca habrá deleite en Cristo, porque cuando un corazón está lleno de orgullo, no hay lugar para el gozo en Cristo. La cuarta observación que quiero hacer es que aunque esto de Mateo 5 no es todo lo que la Biblia nos dice para luchar contra el pecado, pero cuánta ayuda sería en nuestra lucha pensar en el infierno, ¿no? La verdad, el infierno no es la única que yo debo tener en cuenta a la hora de batallar con mi pecado. Hay muchas otras cosas. Pero creo que los cristianos no piensan mucho en esos términos. Pensar, lo que Jesús quiere es que pensemos en el infierno. Estamos luchando con algún vicio, con alguna pasión, con alguna tentación. Él dice, piensa en el infierno. Pienso que habría una mayor resistencia contra el pecado si las palabras de Jesús estuvieran más presentes aquí y aquí. Habría una mayor oposición si el infierno estaría aquí frente a nosotros. Aquí a nosotros tenemos a Cristo diciéndonos qué hacer. Y al poner esto de sacarte el ojo, sacarte la mano, también nos está mostrando cómo debe ser. La lucha es brutal, mis hermanos. La lucha es brutal, agotadora, es sangrienta. Vamos a llorar por esta pasión pecaminosa que nos tienta y nos doblega. Vamos a frustrarnos, vamos a llenarnos de vergüenza, de angustia. Pero mejor es llorar ahora que llorarlos en el infierno, ¿verdad? Es mejor lamentar nuestro pecado hoy que lamentarnos por siempre cuando los pecadores sean lanzados a la condenación eterna. Así que este pasaje es una advertencia para luchar contra el pecado, a tener una actitud radical, drástica, a no ser livianos o tolerantes con la tentación y la maldad. El cristiano está supuesto a ser intransigente, contundente. Pero el pasaje también ofrece una forma para ayudarnos a luchar contra el pecado. Y la forma es que Jesús nos enseña que la realidad del infierno sirve como estímulo para no rendirnos. El juicio final y el castigo eterno de los pecadores sirve para ayudarnos a resistir la tentación del pecado y matar las pasiones pecaminosas. Estemos vigilantes, mis hermanos. Estemos vigilantes, alertas todo el tiempo. Que las palabras de nuestro Señor resuenen. No tengo esto en mis notas, pero yo quiero exhortarle. No cometa la insensatez de asumir
que aquel familiar o amigo suyo que no es cristiano y muere, usted diga, bueno, al final de repente se arrepintió? No se engañe con eso. A veces me da la impresión que los cristianos, no, sí, yo creo que él o ella se arrepintieron. Sí, no, ellos eran buenas. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que nuestra conciencia del infierno se debilite. Con todo lo triste que es eso. Quien se muere sin Cristo se fue al infierno. Quien se muere sin Cristo se fue al infierno. En una sociedad tan moderna y que tiene tantas sensibilidades que no quiere escuchar la idea de un infierno, nosotros no podemos rebajar esto, mis hermanos. Si usted tiene un familiar que usted sabe que no está en la fe, no se engañe diciendo que es cristiano o es cristiana. No hagamos eso. Eso sería un sabotaje a nuestra conciencia de lo que es el infierno. Yo quiero terminar con este pasaje, si puedes buscarlo, Mateo 18. Porque así como esto es cierto, Cristo también nos va a señalar el otro lado de la moneda. Mateo 18, versículo 8 y 9. Mateo 18, versículo 8 y 9. Es solamente esto para terminar. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, eso es casi lo mismo tenemos aquí, échalo de ti. Mejor te es entrar, ¿dónde? En la vida cojo y manco. ¿Usted no se ha puesto a pensar en esa imagen? Este pasaje me está diciendo, allá vamos a ver mancos y cojos. Allá no va a haber personas que entren bien bañaditos y planchaditos. Allá va a haber gente que ha luchado, que ha batallado porque no ha querido ofender a su Señor. No ha querido ofender la gloria de su Dios. No ha querido escupir la cruz del Calvario. Pero dice, mejor te es entrar en la vida. ¿En cuál vida? En la vida eterna. Cojo y manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La otra cara de la moneda es el cielo. No solo el cielo, Jesús nos dice en Mateo 5, el infierno también. No solo el infierno, Mateo 18 nos dice, el cielo también. Un creyente, mis hermanos, con una conciencia viva del infierno y del cielo, con una conciencia viva del infierno y del cielo, es uno que está mejor preparado para la lucha espiritual. Un hijo de Dios con una convicción patente del fuego eterno será uno que estará en mejor condición para cortar con el pecado, para luchar contra él y resistirle. Cristo no solo nos libra del infierno, Él también compró nuestra entrada a la gloria. Cristo nos libró de la condena eterna y damos gloria a Dios por eso. Pero también nos preparó un lugar en la casa de su Padre. ¿Se acuerda Juan 14:2? Yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes estén también. Usted y yo tenemos que traer el infierno y tenemos que traer el evangelio aquí. Yo voy a estar con Él en gloria. ¿Cómo me voy a rendir a este pecado?
Luchemos contra el pecado con la conciencia de un infierno que aguarda a los impíos. Mateo 5. Y luchemos contra el pecado con la esperanza de estar con Cristo en el cielo. Mateo 18. Estaremos con Él por siempre. Hagamos de la conciencia del infierno, mis hermanos, un aliado en la tentación. Un aliado en la tentación, en la lucha para matar el pecado. Y hagamos de la conciencia del cielo lo mismo. Vamos a orar.